Ella fue una espada viviente, forjada para el imperio, pero tras 400 años de sufrimiento, Charlize tiene una oportunidad para cambiarlo todo. Ahora es una niña con alma de guerrera y un plan de venganza. ¿Podrá destruir el imperio que la rompió? Mira esta historia de renacimiento y venganza. Suscríbete al canal y dale like al video por mi esfuerzo. Comenta si quieres la segunda parte. Una chica con talento natural se encontraba en medio de una gran sala. Cuando el emperador le dijo que la convertiría en una espada viviente, sus ojos se iluminaron de alegría. De rodillas, el marido suplicó a su esposa que no le abandonara, pues eran sus últimos momentos juntos. La recién nacida estaba en brazos de una de las criadas, que la sostenía con fuerza. La niña se llamaba Charlize, y su madre había muerto al darla a luz, por lo que era una desgracia para el reino de Rohan. Esta niña era muy dotada, y su talento en la esgrima la hacía destacar sobre las demás. Charlotte buscaba la manera de complacer a sus padres y ganarse su aprobación. El emperador le dijo: «Tú serás la espada de este imperio», pero ella no le dio mucha importancia. Charlize soportaba muy bien la tortura y era una excelente candidata para la espada del emperador. Cuando sintió que su mano se convertía en acero, sintió un pequeño estremecimiento en el corazón. Efectivamente, la habían convertido en espada, pero Charlize no entendía por qué tenía que soportar tanto dolor. La gente siguió destruyendo su cuerpo, animándola a que Charlize se convirtiera en una gran defensora del imperio de la espada. En este mundo existen trozos de Erikt, que poseen todo el poder para crear vida. Todos los días la niña era obligada a comerlos, y más tarde Charlize perdió su identidad y dejó de ser la hija del duque. Le dieron un nuevo nombre, Keira, y su cuerpo se transformó por completo en un fuerte acero. El emperador utilizó a Keira para poner en práctica sus terribles ideas. A menudo le decía: «Haz lo que yo te diga, o no volverás a ver a tu familia con vida». Charlize se culpaba de haber matado a inocentes, pero el emperador le hacía repetir esos horrores. Keira vivió muchos años, y todos los emperadores durante su vida fueron famosos por sus increíbles hazañas. Un día se sentó en medio del pasillo y se puso a rezar. No paraba de pedir perdón a la diosa por haber destruido su creación. Rezaba para que se hiciera justicia, para que por fin pudiera sentirse humana y sus plegarias fueran escuchadas. Al día siguiente, se despertó con una repentina falta de aire. Respiró unas cuantas veces y sintió que sus pulmones se llenaban de aire. Era una sensación muy extraña. Era difícil creer en semejante milagro, y el hecho de que definitivamente no fuera un sueño también la convenció de que nunca había soñado. Saltó de la cama y corrió hacia el espejo. No le importaban sus rodillas ni sus piernas, solo quería ver su cuerpo cuanto antes. El dolor la hacía sentir viva. Incluso un pequeño rasguño en la mejilla la hacía feliz. Había retrocedido años, hasta cuando era una niña. Parece que los milagros se hacen realidad, pues la niña pudo escapar de este horror. Se sentó frente al espejo durante varios minutos, incapaz de creer que por fin podía sentir su propio cuerpo. Charlize perdió absolutamente todo lo que tenía por la gloria de otro imperio. El gran imperio, en el que nadie se sentía culpable porque Charlize se había llevado la peor parte, floreció. Pronto se dispuso a destruir todas aquellas tierras y convertirlas en cenizas. Lo que más deseaba era hacerles sufrir, que sufrieran como había sufrido ella. Rápidamente empezó a florecer en su mente un plan para preparar todo lo necesario para la destrucción de este gran imperio. Pero primero tenía que volver a conocerse a sí misma. Sus manos temblaban de miedo y excitación cuando Charlize por fin se acercó lo suficiente como para ver la textura de su piel. Toda su vida se había sentido como una larga espada de plata con una piedra en la empuñadura. Estos recuerdos le arrancaron lágrimas, pero también la hicieron feliz de estar viva de nuevo. Se le apretó el pecho y sintió tanta felicidad, tanta confusión en su mente. Era hora de salir de la habitación y mirar al exterior. Charlotte odiaba el verano porque había nacido en esa época del año. En primavera procuraba no salir de su habitación para no recordar a nadie la muerte de su madre en el parto. Ahora todo era completamente distinto. Charlize se acercó a las dos criadas y les preguntó: «¿En qué año estamos?». Su inesperada voz infantil la sorprendió. Era el año del reinado imperial, justo cuando la niña empezaba a transformarse en espada. Esta muchacha mantenía atemorizada a toda la hacienda, o tal vez eso creía ella. La criada dijo que Su Alteza el Archiduque volvería en unos días, así que la niña tendría que estar sola. Pero no parecía importarle, ya que Charlize se negaba a volver a su habitación incluso cuando sus padres estaban fuera. Todas sus esperanzas e ilusiones se han esfumado. Ya no siente la necesidad del amor de su familia. Después de haber vivido una experiencia tan grande, dijo que nunca volvería a pedir perdón a sus padres. Huyó con cara de felicidad, completamente convencida de que no había hecho nada malo. Charlize había vuelto a los años y ahora podía rehacer su vida. ¿Quién sabe lo que pasó? Tal vez fue una respuesta a sus largas plegarias. Todavía podía
sentir la energía de Echirith en su cuerpo, y este poder se había fusionado con su alma. Los emperadores pensaron que lo habían agotado todo, pero Keira aún tenía la energía en sus manos. Ella lo sabía no como una historia, sino como un hecho, porque toda la energía de años se había acumulado en su cuerpo. Este poder era increíble, pero era difícil de controlar y manejar. Vio una espada de plata en el suelo e inmediatamente corrió hacia ella. Estaba muy contenta de volver a sentir la fuerza en sus manos. ¿Pero de quién era la espada? El caballero se acercó por detrás y se disculpó, pero Charlize le dijo: «Se te ha caído la espada de las manos». Fue una sorpresa oír a la niña llegar a estas conclusiones, porque eran ciertas. El caballero estaba evidentemente avergonzado de que le hubieran quitado la vista, y se sonrojó. Al entregarle suavemente la espada al hombre, se sintió menospreciada, pero rápidamente reconsideró esta opinión. Toda su vida había pensado que era desprecio, pero era envidia. Ningún caballero estaba dispuesto a enseñarle, porque nadie tenía los conocimientos necesarios. Charlie se sorprendió al ver a los caballeros bajo una nueva luz, en la que nunca se había fijado. Todos querían tener el mismo talento, pero ninguno la menospreciaba. Charlize decidió explicarle al chico cómo sujetar la espada para que nunca se le cayera de la mano. El hombre blandió rápidamente la espada, sorprendido por su fuerza. Le agradeció tímidamente el consejo y decidió practicarlo. La chica consiguió agudizar su mente a la perfección y fijarse en todos los detalles. Un día Charlie llamó a todas las criadas al salón, entró por la puerta principal de forma legendaria y atrajo la atención de todos. Levantó el pie con orgullo y dijo que obviamente las criadas debían saber la razón por la que las había convocado. Las mujeres agacharon la cabeza consternadas por lo que estaba ocurriendo. Sharith dijo: «Entonces déjenme recordarles que pusieron una rata muerta debajo de mi manta y pusieron un gusano en mi desayuno». Limpió varios casos más de mujeres que cayeron de rodillas suplicando perdón. Charlize se rió. Era muy irónico ver que acababan de darse cuenta de sus errores. Al momento siguiente, despidió a absolutamente todos los que habían participado en hacerle daño cuando era niña. Era el cumpleaños de Charlize, pero nadie de la familia acudió a la fiesta, como era de esperar. Había redactado su solicitud para el puesto de nuevo alguacil imperial, pero aún no iba a enviarla. Encerró la carta con firmeza y se fue a un rincón oscuro de la mansión. Se acercó a su madre y decidió contarle lo que había planeado para el futuro. Charlize quería lanzarse al abismo. Era su camino en esta vida. Desde pequeña sabía que cuanto más tiempo miras al abismo, más tiempo te mira el abismo. Este camino es la destrucción total de todo lo que respira y vive. Tras haber elegido un nuevo camino, Charlize no volverá a permitir que abusen de ella de esta manera. Salió rápidamente de la habitación, pero se encontró con el caballero al que había enseñado a empuñar una espada. La miró emocionado y le dijo: «¡Feliz cumpleaños, mi señora!». Su aspecto emocionado y tímido la sorprendió, preguntándose si alguien había decidido felicitarla. Ella no esperaba que nadie le dijera esas palabras, pero no sabía que muchas criadas de la mansión también querían felicitarla, pero no tenían el valor de hablar. De repente, a Charlize le llamaron la atención los extraños que había en su propiedad, pero al mirar más de cerca, reconoció a varios de ellos. 3 respetables hombres trajeados caminaban directamente hacia ella, aparentemente de alto rango. Pero no, parece que se equivocó y los hombres pasaron de largo. De repente, sin embargo, uno de ellos la llamó y le dijo: «Charlize, ¿ni siquiera nos saludas?». La chica volvió la cabeza con indiferencia hacia ellos, como si le fuera completamente indiferente su existencia. Se fijó en un chico rubio entre la multitud, el segundo hijo de la familia, pero Charlize no recordaba su nombre. Se acordaba de él porque había ido a su finca cuando era niña y había cuidado de ella. Sin embargo, dijo que no eran dignos de saludar y siguió su camino. Los hombres se entristecieron, pues la recordaban como una niña alegre. Ahora sus ojos estaban llenos de fría indiferencia hacia el mundo entero. Nadie sabía por qué había cambiado tanto. Después de que Charlie se despidiera a sus criadas, muchos rumores se extendieron por la finca de Ronan. Todos habían notado el cambio de la dama, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. La muchacha había hecho todo lo posible para hacerse respetar en la mansión y no ser considerada como una sombra. La criada principal quería ganarse la confianza de Charlize más que cualquier otra cosa, así que hizo todo el trabajo sucio. Con el tiempo, la muchacha empezó a hacerse con todo el poder de la finca, y como hija de un duque, tenía todo el derecho a hacerlo. Una tarde, Charlize pidió una estera cómoda y una taza de té, y la criada corrió rápidamente a hacerlo.
Pocos segundos después, había en la habitación un delicioso té y una cómoda alfombra. Cuando tomó un sorbo del té caliente, sintió como si le hubieran quitado un peso del pecho. Era un círculo de maná, un estado en el que nadie puede molestarte y que requiere muchas horas de trabajo. Charlize estaba convencida de que era el ser más fuerte del continente, y eso solo en términos de potencial. Era agradable saber que no había nadie en este mundo que pudiera detenerte. Había visto a emperadores crear un círculo de maná antes, y estaba familiarizada con él. Comenzó a recrear de memoria lo que había visto, aunque sabía que al día siguiente le dolería todo el cuerpo. Le gustaba la palabra esfuerzo, como si fuera su potencial interior y su núcleo. 2 años más tarde, la criada terminó por fin su arduo trabajo. El proceso para convertirse en tutor imperial dura años, pero Charlize lo acortó a años. Nombró al 30º príncipe del imperio, considerado un verdadero genio. Charlize quería convertirlo en una máquina de matar, para reposar a la perfección sus habilidades y soltarlo para la destrucción. En su mente, ideó un plan maravilloso para destruir el imperio ladrillo a ladrillo. Por fin se habían completado 2 años de preparación, y hoy Charlize daba el primer paso hacia su venganza. Su familia ignoró completamente su viaje, como era de esperar. Ahora la chica planeaba vivir de la familia imperial, comer y vivir en palacio. La muchacha pasó todo su tiempo entrenando a Mana, y pronto estuvo cerca de la maestría. Al parecer, esta vez tuvo que ocultar sus habilidades con la espada, porque todo saldría mal. Sin embargo, tenía que solicitar el trabajo de todos modos, así que ideó un plan. La forma que eligió fue ser nombrada caballero con la ayuda del poder del duque. Sería lo primero y lo último que pediría a su familia. En ese momento no iba a pensar en su familia. Su objetivo era destruir el imperio. Caminó con confianza hacia el palacio y fue conducida a la sala donde la esperaba el 30º príncipe. El hombre parecía muy absorto en su libro, y el silencio fue incómodo por un momento. Dylan Shamblade, el niño que se convertiría en aprendiz y obediente cachorro de Charlize. Este hombre debía hacer todo lo que ella dijera. El objetivo principal era destruir el imperio. El rey estaba completamente en su poder, y todos sus caminos estaban previstos. La victoria es el primer paso hacia la venganza, el primer paso hacia la victoria interna. ¿Por qué le eligió Charlize? Porque aprende rápido y no es vulnerable. Sus habilidades serán muy útiles en el futuro, así que tenía que mantenerlo de su lado. La chica se inclinó y dijo: «Le instruiré, Alteza, me llamo Charlize Ronan». Dylan cerró el libro y se levantó, acercándose lentamente a la chica. Era evidente que estaba receloso, pero Charlize no podía culparle. Aunque podía ver la atención a su trabajo como un beneficio, llevaba una corona azul con delicadas flores y un vestido claro. Había elegido deliberadamente este atuendo porque a Dylan le recordaba inconscientemente a su madre. La madre de Dylan era la 7ª concubina, por lo que este atuendo era acorde con su estilo. Charlize se preguntó por qué su marido no le había preguntado por qué había decidido ser su mentor, así que decidió presionarle para que se lo preguntara. Incluso el padre, que era indiferente a su hija, vino a preguntarle por qué había decidido instruir al príncipe. La muchacha sabía que debía ser la primera en tomar la iniciativa en asuntos tan delicados. Su primer encuentro fue fructífero, pues el hombre le tendió la mano y se la estrechó con firmeza. Por casualidad y no por cálculo, Charlize quiso ser el caos de su vida. Unos minutos más tarde, les trajeron té, y ambos se sentaron para una pequeña ceremonia del té. Pero, de repente, el asistente derramó la bebida y el mantel blanco quedó cubierto de té. El ayudante se asustó mucho, y debía de haber alguna razón para su ansiedad, pues por muchas disculpas que ofreciera, no sería perdonado. Cuando le ofrecieron nuevo té, su majestad lo rechazó y dijo que ya era suficiente. Charlize se sonrió. Estaba convencida de que aquel hombre sería despedido o se le concedería una repentina excedencia. Una mariposa entró volando en la habitación. Charlize se había puesto miel en su corona de flores de antemano, así que la hermosa criatura voló hacia ella. Dylan nunca había prestado tanta atención a nadie, pero ahora sus ojos estaban fijos en Charlize. Dylan había decidido llamar a Charlize mentora, pues sería de mala educación dirigirse a ella por su nombre de pila. Ella le devolvió la sonrisa, pero aún no se consideraba una mentora en toda regla. El hombre no contestó, pero el encuentro siguió siendo fructífero y su relación se fortaleció. Los acontecimientos del día pasaban por su mente y era consciente de todos los detalles. La primera lección de Dylan con ella fue de esgrima, y Charlize vio potencial en él. De repente, se dio cuenta de que unas hadas revoloteaban sobre su cabeza. Las encantadoras hadas volvieron a aparecer. No era la primera vez que las veía. El rumor de que la niña tenía sangre de hada era cierto,
Solo las personas con sangre de hada pueden ver a estas criaturas. Jugaban alegremente y Charlize movió los dedos para saludarlas. De repente se dio cuenta de que las hadas debían de tener hambre, así que decidió darles de comer. Estas criaturas se alimentan de magia, y la niña tenía cantidades infinitas de ella. Siempre que las hadas se acercan a ella, está encantada de alimentarlas y compartir su magia. Lo hacía por su propio bien, pues sabía que las hadas la ayudarían tarde o temprano. Más tarde se fueron volando, y ella volvió a quedarse sola en la habitación. Aunque estaba acostumbrada a estar sola, le resultaba irritante. La visita incluso la animó, y volvió a su habitación con alegría. La habitación era espaciosa y grande, y Charlize sabía que tendría que acostumbrarse a ella. Aunque no era la mía, era mejor vivir aquí que en casa del duque. Al fin y al cabo, Charlize iba a vivir aquí varios años, así que aquí empezaría todo. La esperaré en este palacio. Siempre estaba sufriendo y gritando de dolor. Esos gritos seguían en su garganta y ahora estaba en el palacio que quería destruir. Iba a destruir a todos aquellos que la habían enviado al infierno. Ahora solo le quedaba acabar con el cuerpo y ocuparse de su ansiedad interior. Ya se había convertido en la mentora de Dylan, y aunque era joven, no había que subestimarlo. Este hombre lleva mucho tiempo ocultando sus habilidades y ni siquiera sus sirvientes más cercanos lo conocen. Charlize decidió irse a la cama porque necesitaba descansar. Antes de que pudiera cerrar los ojos, un desconocido entró sigilosamente en su habitación y le blandió una espada. Charlize saltó de la cama e intentó defenderse. De un rápido golpe, le asestó un golpe mortal. El hombre cayó al suelo y en pocos segundos estaría muerto. Pero él seguía mirando a la chica. ¿Por qué miraba así? El desconocido habló en voz baja. Dijeron con seguridad que solo eres un honorable caballero. Un caballero honorario era una persona que recibía su título a través de sus padres. Charlize era uno de ellos. Le tapó los ojos, porque era su última palabra, y se dio cuenta de que esta batalla sería más feroz de lo que había pensado. Todos en la mansión ocultaban sus poderes, y Charlize no era una excepción, por lo que fue atacada. La chica ocultó sus habilidades, porque así era más fácil despertar el interés de Dylan. Con la ayuda de la magia, creó un portal en el que el cuerpo iba a ser arrojado. Me pregunto quién contrató a este hombre, pues hay muchos enemigos de la familia imperial. En el pasado, Dylan no era diferente de los niños ordinarios porque no tenía habilidades. Tal vez por eso escapó desapercibido y vivió, pero solo hasta ayer, porque ayer Charlize se convirtió en su mentora. Esta noche no va a poder dormir, así que será mejor que aproveche. Su vida no corre peligro, porque ha dicho que luchará por el trono y ha elegido a Charlize como su tutora. También es posible que haya recibido la visita de un asesino, pero sus poderes le ayudarán a seguir con vida. Se hizo el silencio en el pasillo hasta que irrumpió el grito ronco de alguien. Apenas se oía, pero fue suficiente para que Shari supiera que Dylan había matado al mercenario. Estaba arrastrando lentamente el cuerpo hasta otra puerta para esconderlo, y ella podía sentirlo. Un día, el emperador preguntó de repente a sus sirvientes dónde estaba su hija. Hacía mucho tiempo que no la veía en la mansión, y estaba un poco preocupado. El gran duque de Rábano Picante se sintió muy extraño todo este tiempo, porque Charlize no aparecía por ninguna parte. Su hija pequeña siempre intentaba llamar la atención de sus padres por diversos medios, pero cada vez que lo intentaba, fracasaba, y el mundo que la rodeaba se volvía gris e invisible, porque el epicentro de su vida era la atención de sus padres. Esto cambió 2 años después, cuando Charlize dejó de mendigar atención. El duque quiso saber cómo estaba, así que llamó a un criado. De repente, sin embargo, se dio cuenta de que había pronunciado el nombre de su hija, Charlize. El nombre había sido una fuente de angustia en su mente, y ahora lo había pronunciado en voz muy alta. La duquesa Rachel Ronan había puesto a su hija el nombre de Charlize porque le gustaba mucho. Si hubiera sobrevivido al parto, habrían tenido una familia muy feliz. Pero, por desgracia, las cosas no mejoraron y la niña se quedó sola. Como la madre había muerto, todas las ideas de una familia feliz fueron en vano. Un criado me dijo que Charlize se había convertido en la tutora del 30º príncipe del imperio. Evidentemente, el padre no estaba al corriente de los negocios de su hija, y la noticia le sorprendió mucho. Fue una desfachatez por parte del duque que su hija abandonara la finca sin decir nada. Tras la muerte de su esposa, el duque Ronan mantuvo la compostura e intentó conservar la calma. La muerte de su esposa casi lo había destruido, y nada despertaba sus emociones. Ahora estaba muy angustiado por ella, y le daba rabia que no se lo hubiera dicho a nadie. Mientras tanto,
Charlize era completamente indiferente a su familia y daba clases a Dylan. Hacía casi una semana que se había mudado y le había costado un poco familiarizarse con la casa. De vez en cuando, Charlize se hablaba con las criadas para saber más sobre Dylan. Todas decían al unísono que era un hombre muy amable y educado, nada exigente ni cuestionador. De vez en cuando, también bromeaban diciendo que era muy ingenuo, porque siempre creía en la bondad. Pero las únicas que eran realmente ingenuas eran las criadas, porque Dylan mataba a gente a sus espaldas. De repente se sentó y dijo que estaba muy cansado. Parecía agotado, así que la chica le dio algo de tiempo. Dylan se sentó bajo un árbol para que la sombra refrescara su cuerpo. Era obvio que el hombre aún tenía ocultas sus habilidades y no podía fiarse al 100% de Charlize. Conociéndole, sigue sospechando que Charlize ha cometido varios delitos, pero es obvio que todo el mundo necesita tiempo para adaptarse. Ella esperaba que él le preguntara por sus habilidades con la espada, pero no lo hizo. Todas las mañanas, Charlize estaba dispuesta a responder a sus preguntas, pero él nunca preguntó. Él se preocupaba por ella, y ella intentaba llamar su atención con todas sus fuerzas. Sentado en el suelo, le dijo: «Lo siento, estoy muy cansado de blandir mi espada». Era obvio que solo fingía estar cansado, pero en realidad nunca dejaba de jugar. En este sentido, Charlize era su viva imagen, pero en la vida real no ocultaba sus sentimientos y su genuino interés. Dylan era una de esas personas. En su vida pasada, Dylan consideraba que el palacio era su juguete y que la vida humana no era más importante que la de un insecto. Es capaz de cosas terribles, pero aún así la gente lo considera un niño santo. Tenía curiosidad por conocerle mejor, por saber por qué se comportaba así. De repente, Charlize se acercó a él y le preguntó: «Alteza, ¿cuánto tiempo más va a vivir así?». Al parecer, el hombre perdió el habla y el control sobre sus emociones durante un segundo, para que pudieran ver su verdadero yo. Charlize continuó diciendo que sabía de este ambiente aburrido y de lo difícil que era para él. El hombre parecía tan confuso, como si hubiera visto a un pez de colores hablándole, pero decidió seguir con la estrategia de hacer el ridículo, una estrategia que siempre le había funcionado sin falta. La chica se dio cuenta de que no serviría de nada, así que dio por terminada la clase y le dijo que podía irse. Le echó una última mirada a Dylan y volvió a su habitación. Una cosa era segura: el joven príncipe había prestado atención a Charlize y ahora su atención era la de ella. Charlize y Dylan se observaron durante 3 días sin hacerse ninguna pregunta. Como el agua y el aceite no podían llevarse bien. Ella podía sentir sus ojos en su espalda, como si la estuviera acechando. El asistente dijo: «Mi difusor, me alegro mucho de que te guste este difusor». Charlize cogió el difusor y se puso a alabar el suave y lujoso aroma. Le preguntó a su ayudante cómo había llegado a hacer esto, y empezó a hacerle muchos cumplidos. La ayudante se llamaba Mary, y se quedó estupefacta al oír estas palabras. Era evidente que la mujer no solía hacer cumplidos, y Charlize no tardó en darse cuenta de ello. Roman le dijo: «Si tuviera dinero extra, me encantaría patrocinar tu negocio». Estas palabras fueron muy importantes para María, y se derritió ante sus ojos. Se dio cuenta de que a la aristocracia le encantaban los artículos de lujo, y que un difusor era justo lo que necesitaba. A las jóvenes nobles les gustan estas cosas, así que tardaron unos años en ponerse de moda. Mary dijo sorprendida: «No entiendo por qué la gente tiene tan mala opinión de ti. Eres muy simpática». Al principio, la asistente se mostró escéptica con Charlize, pero no le hizo caso. Todos pensaban que era una niña maldita que había matado a su madre al nacer, y el rumor se extendió rápidamente por la finca. María también la consideraba incompetente e inmadura, lo que era una falta de respeto para el príncipe. Se preguntaba constantemente por qué habían decidido humillar al príncipe de esa manera, para destruir su potencial. Sin embargo, a medida que Mary fue conociendo mejor a Charlize, se sintió muy avergonzada de sus pensamientos. Obviamente, ahora creía que las habladurías eran mentira, y Mary haría todo lo posible para evitar que otros pensaran lo mismo. Charlotte le dijo: «Gracias por pensar tan bien de mí a pesar de los rumores». Su sonrisa era asombrosa, y la asistente volvió a derretirse. Este deleite y felicidad estaba más allá de las palabras, pues Mary nunca lo había experimentado antes. Era como si hubiera conocido a un ídolo de la vida real, y su emoción era muy evidente. Se desearon un buen día, y el asistente abandonó la habitación. Sharish analizó a esta persona y se dio cuenta de que podía utilizarla fácilmente. De vez en cuando saludaba a la asistenta con un tono de voz agradable y se ganaba su favor. Sin embargo, había un asunto más importante entre manos, y ella seguía levantando un muro entre ellos. Parecía intentar mantenerla a distancia, pero la observaba atentamente desde lejos. Al principio, a Charlize le preocupaba haber perdido su carisma,
pero obviamente no era culpa suya. Rápidamente se aseguró a sí misma de que el tiempo estaba de su lado y que podía hacer cualquier cosa. Al día siguiente, fue a la biblioteca a buscar algunos libros. El día anterior había pedido varios tipos de literatura para desarrollar diferentes áreas. De repente, se encontró con un hombre en el centro de la biblioteca. Se llamaba el conde Robert y era uno de los principales responsables de la biblioteca. El hombre siempre decía que despreciaba a las mujeres tontas y que no respetaba a las mentes sucias. Al principio, el conde Robert despreciaba mucho a Carlota y ni siquiera la escuchaba. Rápidamente cubrió los libros con un paño rojo para que ella no pudiera ver sus títulos. Ella era más legendaria que el imperio. ¿Pensaba el conde que podría engañarla con un trozo de tela? Charlize se fue a ver al conde y le preguntó dónde estaban los libros que había encargado una semana antes. Robert respondió que los libros aún no habían llegado, pero que el sospechoso paño seguía en la mente de Charlize. Ella le preguntó qué había debajo de la colcha roja, pero Robert no parecía esperar esta pregunta. La notable decepción en su rostro fue sustituida por ira, pero el conde mantuvo el control. Robert respondió: «Son libros que escribirá Adelio». Miró a Charlotte con evidente desprecio, pensando que era una tonta impostora. Esta mirada era muy fácil de leer, y Charlize sabía lo que Robert estaba pensando, así que fue cuidadosa. En su opinión, Charlize era la encarnación de todas las cosas desagradables que podían existir en una mujer. Ella preguntó secamente: «¿Por qué no me das los libros que he pedido?». Charlize señaló que había sido admitida oficialmente en palacio, pero que seguían sin confiar en ella. Al parecer, el hombre llevaba toda la vida esperando este momento, porque quería humillar a Charlize. Dijo que Charlize era una dama y que no sería capaz de utilizar los libros como es debido. Los estereotipos que se habían instalado en su mente no ofendieron a la muchacha, pues Charlize comprendía su origen. El conde Robert tuvo la osadía de llamarla ignorante y de negarse a darle los libros. También dijo que los libros estaban destinados a la educación de la familia imperial, así que Charlize no tenía nada que ver. La expresión de la muchacha cambiaba cada vez más, y su decepción iba en aumento. Charlize preguntó enfadada: ¿Eso es todo? ¿Esa es tu razón? Al conde le pareció una falta de respeto, pero guardó silencio. Una persona no tenía que demostrar su valía para coger un libro. Robert, sin embargo, dijo que sería una falta de respeto para los libros si los entregaba a las manos equivocadas. Volvió a calificar a Carlota de aristócrata ignorante, que ni siquiera conocía los nombres de los libros. Estaba muy equivocado, pues Charlize no era una chica fácil. El conde Robert gritó con fuerza: «Nunca te dejaré tener estos libros». Durante unos segundos, reinó entre ellos un silencio sepulcral, y se oyó volar el polvo a su alrededor. Ahora Charlize tenía la sartén por el mango e iba a demostrar que era digna de los libros. Orgullosa dijo: «Quiero demostrarte lo incompetente que es tu opinión». La muchacha empezó a hablar del capítulo 1, pero el conde se mostró escéptico. Charlize tenía un perfecto acento imperial y comentó textualmente todo el contenido de los libros. Su marido se sorprendió al descubrir que Charlize había recitado de memoria el Tratado de Adelio. Continuó durante varios minutos, sin cometer ningún error, hasta que su marido se cansó. En un momento dado, detuvo a Charlize y le dijo que ya era suficiente. No se conformó con una paráfrasis de las palabras. Era importante que ella las entendiera. El conde no tenía ni idea de que ella había pasado siglos con el libro, estudiando cada frase. Charlize no solo había memorizado el texto del tratado, sino que había escuchado el pensamiento de todos los emperadores a lo largo de los siglos. Si eso era todo lo que le interesaba al conde, podía hacerle a Charlize cualquier pregunta que quisiera, y ella le respondería. El hombre no la creyó, pero preguntó: «Al final del libro, Adelio revela la habilidad más importante para un monarca. ¿Cuál es?». Charlize dijo que la habilidad más importante para un monarca era ver la verdadera esencia. Sonrió al conde, pues había superado su estrechez de miras. La física, la política, la economía y todos los libros en general tienen la misma conclusión. Te enseña a ver la esencia de la verdad. La gente no siempre piensa que está leyendo, pero hay otro lado. Por supuesto, Charlize recalca que no tiene sentido leer un libro y salir a gobernar un país. Sin embargo, hay aspectos básicos que todo monarca debe conocer, y Adelio los describía en sus libros. Un libro es solo una cáscara. Es mucho más importante entender el significado que hay entre las páginas. El conde se dio cuenta de que había perdido, pero decidió manipular el hecho de que el 30º príncipe moriría. Según los rumores, el príncipe estaba enfermo y pronto tendría que despedirse del mundo. Así que el gráfico intentó transmitir la idea de que no tenía sentido enseñar a un hombre que pronto moriría. Charlize replicó con arrogancia: «Entenderá más que tú y hará más bien, sin duda». No obstante, aconsejó al conde que cuidara sus palabras, pues quién sabía quién moriría primero.
Unos minutos después, salió de la biblioteca llevando varios libros de Adelio. Se los llevó a María y le pidió que los colocara en las estanterías para que fueran más fáciles de encontrar. Tardó cerca de 1 hora, pero hizo lo que Charlize le había pedido. Lady Ronan agradeció a la criada su trabajo y la despidió. Había llegado el día de las lecciones de Dylan, pero no de esgrima. Hoy tocaban los libros de Adelio. La dama le dijo que si tenía alguna duda, podía preguntarle a ella. Tenían tiempo de sobra, así que Dylan podría leer hasta la noche. El niño se sorprendió al ver el libro porque lo conocía. Dylan estaba siendo entrenado para el gobierno, y el libro se llamaba Tratado sobre el Gobierno. Charlotte observó atentamente al hombre. Sabía que el libro no era nada para él. Pasó algún tiempo antes de que el hombre llegara a la mitad del libro, y Charlize esperó en silencio. En algún momento se sintió aliviada. Una familiar ligereza en el pecho se extendió por todo su cuerpo. En un círculo de maná, Charlize trató de calmarse, pues la excitación le hacía doler la cabeza. El círculo de maná la ayudó a mantener su destreza, para no perder las habilidades que había adquirido a lo largo de los años. Dylan probablemente se había enterado de lo que había pasado en la biblioteca, pero no hizo ninguna pregunta. Estudió para las preguntas como si fueran un examen, pero en realidad no hizo ninguna pregunta. De vez en cuando intercambiaban miradas, pero no había ningún significado en ellas. Incluso le hizo un poco de cosquillas la mirada del hombre, porque la observaba con desconfianza. Charlize se preguntó si Dylan sospechaba que ella utilizaba el círculo de maná. Ahora todos los magos son viejos, así que es un milagro ver a alguien usando un círculo de maná. Aunque la propia Charlize era un milagro, porque había soportado un dolor extremo y era muy resistente. De este pequeño sueño, la despertó el fuerte golpe de un libro. Había leído el libro, y ahora esperaba nuevas instrucciones. Charlize fingió sorpresa, pero sabía que él ya lo había leído. Ahora tenía que preguntarle directamente si tenía alguna pregunta para ella. Dylan permaneció en silencio, pero era evidente que quería preguntarle algo. Finalmente dijo, ¿por qué nunca hablas de tu familia? Una pregunta chocante. La chica se quedó de piedra. Era obvio que no quería hablar de ellos con nadie, y menos con Dylan. Pero al ver la reacción de su mentor, el hombre se incomodó y le pidió que lo olvidara. Charlize decidió que era lo mejor y aceptó su postura, para luego terminar la lección. Lo elogió, lo calificó de excelente alumno y se fue a su habitación. Solo el sonido de los tacones señaló la soledad de Dylan durante los siguientes minutos. Evidentemente, se alegró de oírlo en su dirección, y las palabras se le quedaron grabadas durante mucho tiempo. La curiosidad le invadía poco a poco y cada día le excitaba más. Tarde o temprano perdería, y entonces Charlize tomaría el control sin perder el ritmo. Dylan era como un pez, y los peces tardaban mucho en pescarse, así que ella estaba dispuesta a esperar. Estaba oscuro en la habitación, porque fuera era de noche. Charlotte seguía pensando en lo que había dicho hoy, en su familia, y en por qué no había hablado mucho. Tal vez debería haber mencionado a su familia, y no tenía la mejor. Dylan era tan indiferente a su padre, el emperador, como el polvo en el aire, pero apreciaba mucho a su madre, que era la 7ª concubina del emperador. Antes de que Charlize regresara, hubo una feroz batalla por el trono, y la concubina estuvo presente. La 4ª y la 2ª concubina maltrataron sin piedad a la madre de Dylan. Los 6 príncipes a los que habían dado a luz fueron los primeros en morir, y sus madres no fueron felices hasta el final de sus días. El príncipe heredero, que había hablado despectivamente de la tierra natal de la concubina, el valle de Shang, también murió. Su muerte fue la más cruel de todas, pero nadie habla de ella. Solo el 5º príncipe pudo asistir al funeral de la madre de Dylan, la última superviviente. Sin embargo, más tarde se convirtió en emperador de esta sangrienta guerra, que duró varios años. Al principio, Charlize pensó que todo era una coincidencia, pero no todos los hilos conducen a la madre de Dylan. En su vida pasada, Dylan gobernó una tierra de tinieblas, pero sus hazañas solo se descubrieron después de su muerte. Fue él quien mantuvo el imperio a sus pies y lo gobernó para sus propios fines egoístas. También fue un destacado poeta, pintor y compositor en su vida anterior. Todos estos hechos atestiguan su increíble talento. Era literalmente un genio en todo. Tras su muerte, los eruditos encontraron su diario, y las entradas de este se convirtieron en tratados legendarios en el mundo. Los científicos se sintieron muy decepcionados por no haber sido capaces de reconocer antes el talento de Dylan. Más tarde encontraron el testamento de su madre. Cuida tu salud. Pasa desapercibido y sobrevive a toda costa. Dylan siguió la voluntad de su madre. Si ella le hubiera pedido que destruyera el imperio, habría sido más fácil. La chica solo podía creer en el poder del tiempo, porque la victoria siempre llegaría con el tiempo. Por eso no se convirtió en la mentora de Dylan inmediatamente, sino después de 2 años había llegado el momento. La 7ª concubina morirá en otoño, y los médicos dirán que fue envenenamiento. Durante varios años después, toda la nación recordó la agonía de su muerte.
Por eso era necesario aprovechar al máximo este tiempo para que todo saliera bien en esta vida. Charlize debía asistir al funeral de su concubina de principio a fin. De repente, el suave sonido del piano la distrajo de sus pensamientos. En su papel de Keira, Charlize pasaba mucho tiempo con aristócratas, por lo que estaba muy versada en entretenimiento. Charlize reconoció inmediatamente que la canción se llamaba El saludo secreto de Daruken. El sonido procedía de la habitación de Dylan, y ella se imaginó su expresión. Hizo una breve pausa, dejándola a la espera de otra melodía fuerte. Cuando la melodía se desvaneció, los pensamientos obsesivos volvieron a su cabeza, y no pudo detenerlos. Pero al fin empezó a sonar de nuevo, y ella sintió que su corazón florecía. Dylan debía de saber que Charlize escucharía su canción, así que la tocó emocionado, como si estuviera hablando. Charlize decía: «Me convertí en tu contacto en cuanto te vi. ¿A dónde vas, mi hada?». Esta es la letra de una canción que describe las emociones del compositor cuando conoció a su musa. La melodía fascinante y misteriosa, pero al mismo tiempo admonitoria, era un recuerdo del amor. Sin embargo, más tarde resultó que esta musa era una espía, por lo que la canción adquirió nuevas connotaciones. La melodía pretende seducir al criminal, por lo que el subtítulo «La rosa tiene espinas» es perfecto. La canción continuó durante varios minutos más, y la chica no podía despegarse del alféizar de la ventana. Cuando Volodya terminó por fin, fue como si Charlize hubiera salido de otra realidad. Cerró los ojos y permaneció en la canción, pero más tarde volvió al presente. Se fue a la cama, y un nuevo día amaneció rápidamente en el exterior. Aún no había respuesta de Charlize en Ronan Manor, y todos los criados hablaban de ello. El chico rubio se sorprendió al escuchar la noticia. No era su padre, pero estaba visiblemente preocupado. Resultó que era el hermano de Charlize, el único de la familia que estaba en absoluto preocupado por ella. El segundo hijo del duque intentó no seguir el ejemplo de sus otros hermanos y de su padre para poder vivir en familia. Aunque no pasaba mucho tiempo con ella, siempre la observaba desde la distancia. Charlize debía de apreciarle sobre todo, porque incluso una gota de atención por su parte era valiosa. El chico rubio dijo que visitaría a los criados mañana por la mañana para comprobar el correo, pero por mucho que quisiera fingir preocupación por su hermana, estaba adoptando los rasgos de su padre. Una carta no debía darse por sentada, pues la niña no tenía 2 años. En cualquier caso, no era el momento de pensar en ello, porque tenía que concentrarse en la competición. Durante el almuerzo, Dila envió su opinión de que le gustaría visitar a su madre. Charlize le dio vía libre, explicándole que hoy no tenían clase. En el fondo de su mente, se dijo que Dylan se estaba volviendo más sensible cuando se trataba de su madre, así que Charlize tenía la oportunidad perfecta para acercarse a él. Charlize y Dylan eran como el blanco y el negro, no había grises. Todo en ellos era o demasiado bueno o demasiado malo, y era constantemente desconcertante. Me di cuenta de por qué Dylan estaba tan radiante hoy, porque se estaba preparando para conocer a su madre. Para acercarse al príncipe, Charlize decidió ofrecerle su compañía, pero se dio cuenta de que su mirada se había enfriado, lo que debía significar que se había negado. Permaneció en silencio unos segundos, como si intentara meditar en su cabeza la respuesta adecuada, pero de repente aceptó, permitiendo que Charlize se uniera a él. La chica no había esperado tal respuesta, así que le dio las gracias sorprendida y luego asintió con la cabeza. Charlize comparó el momento con el de un gato callejero que solo un instante antes había querido huir. Dylan dijo en voz baja: «Eres la primera persona que se interesa por mi madre». Debía de ser importante. Por hipócrita que pudiera parecer, Charlize solo tenía un objetivo en mente, y no era sincero. Dylan continuó: «Estoy seguro de que mamá te caerá bien en cuanto la conozcas». El hombre adoraba de verdad a su madre. Hablaba muy cariñosamente de ella, y se volvía más suave. Era realmente muy inusual ver esto, porque el frío Dylan se estaba volviendo cálido. Por fin se le revelaba una nueva faceta de su personalidad, y era bueno saberlo. Charlize volvió a su habitación y empezó a elegir un vestido para estar despampanante. Decidió pedir consejo a Mary, pero la doncella no sabía qué elegir. La criada le dijo que ambos vestidos le quedarían bien a Charlize, así que se decidió por el vestido de leche. De repente, también recordó que a la madre de Dylan le encantaban los zafiros, y Charlize le pidió que le trajera un collar de zafiros. Quería que su collar se pareciera al color de los ojos del 30º príncipe. El ambiente era increíble y la emoción desbordante. Mary era la primera persona que veía a Charlize tan guapa y se quedó sin palabras. La asistente dijo:
Su belleza está a punto de deslumbrarme, señora. El color de las cuentas se parece al color de los ojos de Dylan, pero él apenas se da cuenta. Mientras estaba de pie al final de la escalera, oyó de repente el chasquido de unos tacones. Sus pupilas se dilataron de asombro al ver lo guapa que estaba Charlize con ese vestido. Intentó fingir que no le importaba, pero sus mejillas se sonrojaron intensamente. Al cabo de un rato, llegaron al enorme palacio donde vivía la séptima concubina. Era obvio que Dylan gastaba la mayor parte de su presupuesto en esta mansión. Todo lo que había dentro parecía muy caro y de gran calidad, y no se podía dejar de notarlo. Los criados y las criadas fueron muy bien recibidos. Sabía que Dylan era cuidadoso con su madre, pero ahora estaba aún más sorprendida. Dylan encontró rápidamente la habitación que quería en el segundo piso. Una mujer ronca se tumbó en la cama y dijo: «Hola, Alteza». La séptima concubina estaba cansada y enferma, pero seguía siendo la más hermosa. Se sentó en el borde de la cama y empezó a describir el tiempo que hacía fuera. Para ser honesto, estaba sorprendido, pues sus habilidades artísticas eran impresionantes. El hombre estaba muy animado cuando se lo contó a su madre. Estaban muy unidos. No se sabe cuántas cosas hizo por ella, pero se sabe que la quería inmensamente. La madre sonrió amablemente a su hijo y le preguntó qué clase de flores florecían fuera de la ventana. Sus ojos brillaron de felicidad y dijo: «Sauce y flores silvestres, madre». El niño le dio a su madre un pequeño ramo y le dijo que había decidido recoger algunas flores para ella. Continuó contándole lo bonitas que eran las flores, cómo la hierba se había vuelto más verde, cómo el aroma de las flores silvestres se extendía por el campo. Y la sequía que todos temían no ha llegado, así que la gente está resplandeciente y disfruta de las cálidas tardes. Charlie le miraba hablar como si estuviera escribiendo su propio libro sobre el paisaje de su tierra natal. La muchacha recordó que la madre de Dylan había sido princesa del reino Shan, enferma y olvidada, pero aún tan elegante e increíble como siempre. Por supuesto, Charlize se lo había inventado todo, pero era insoportable ver a la mujer en ese estado. Solo es verano, pero las estaciones cambian inexorable y constantemente a lo largo de la vida. Pronto llegará el frío otoño, y entonces todo empezará. La concubina sufrirá un dolor peor que la muerte, pero hay un modo de aliviar su sufrimiento. Ese remedio era la hierba Hali, pero solo el emperador la tenía debido a su rareza. Charlize tuvo que pensar en algo para conseguir la hierba y salvar a la madre de Dylan. De repente, recordó de su vida pasada que el emperador estaba celebrando un torneo en ese momento. Quien ganara el torneo del emperador podría pedirle cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Miles de personas de todo el mundo acudían al torneo, pues el emperador podía incluso regalarles tierras. Cualquiera podía participar en estas competiciones, independientemente de su edad, sexo u origen. Lo único que importaba era la habilidad, y en eso consistía este torneo. La lucha fue encarnizada, y los espadachines más fuertes del mundo se reunieron aquel día. Charlotte no dudaba de su habilidad, así que empezó a pensar en un plan. Le pediría al emperador la hierba Hali y se la daría a la concubina, y Dylan no se olvidaría de ayudar. Creo que le conseguirá la medicina y logrará que confíe en ella. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la concubina, que se dirigió a Dylan. Mamá preguntó sorprendida por el extraño visitante que se encontraba al final de la habitación. Shari se cruzó de brazos tímidamente, esperando una invitación. Dylan dijo: «Siento no haberte presentado antes, mamá. Este es mi mentor». La chica hizo una reverencia y dijo: «Es un honor conocerte. Soy Charlize, de la familia Ronan». Al padre no le hizo mucha gracia que la tutora de su hijo fuera la hija de un emperador. La séptima concubina dijo: «Todavía es muy joven. Tiene mucho que aprender». Shari se sorprendió de que su madre le hubiera dado toda su confianza y no elogiara a su hijo ante ella. Muy al contrario, hizo hincapié en la modestia y valoró la amabilidad. Ronan elogió al príncipe, diciendo que realmente la había sorprendido, calificándolo de niño superdotado. La madre sonrió y se quedó tranquila, sabiendo que su hijo estaba en buenas manos. En general, parecía muy contenta, sabiendo la clase de persona que había enseñado a su hijo. La concubina extendió la mano como para llamar a Charlize hacia ella. La muchacha le cogió la mano y le dijo: «Prometo enseñar bien a su hijo, Majestad. Gracias por su confianza». Las manos estaban débiles y secas, pero eso no invalidaba el hecho de que fueran suyas. El calor de la mujer pareció calentarla por completo, y la agradable sensación de hormigueo en las manos la despertó. El calor llegó incluso al endurecido corazón de Charlize, como si algo tirara de su pecho. Salieron rápidamente de la mansión, dejando a su madre sola. La tutora pidió a su hijo que saliera de la habitación, por sus propios motivos. Quería que su hijo la viera en su mejor momento, pero esos momentos son raros. Por eso rara vez grababa ante su madre, esperando el momento oportuno. De repente,
Dylan se detuvo bruscamente y se dio la vuelta para mirar a Charlize. La chica no supo cómo reaccionar ante su comportamiento, así que se limitó a devolverle la sonrisa. Sus ojos brillaban, obviamente feliz de hablar con su madre, pero algo iba mal. Dylan nunca iniciaba una conversación, al menos no con Charlize. La forma en que te interesas es la forma en que tienes que hacerlo. Así que la chica tenía que dar el primer paso. Charlize dijo: después de conocerla, realmente creo que su majestad es una persona maravillosa. El sol del verano era ardiente, y el aroma de las flores que Dylan había descrito flotaba por el jardín. Charlize seguía alabando a la concubina. Era incluso un poco demasiado. Dylan se fijó en sus ojos azul oscuro, tan intensos que no parecían humanos. Comparó sus ojos con las estrellas del cielo, porque brillaban a pesar del tiempo. Tal vez los genes de Charlize tuvieran algo que ver. No en vano se dice que la hija del duque se parece a Cenicienta. La chica tenía un gran carisma y siempre llamaba mucho la atención, pero no parecía débil. La razón de su larga vacilación no era solo su aspecto, sino algo más. Sin decir nada, Dylan se limitó a agradecerle los cumplidos que había hecho a su madre. Las manos del chico temblaban visiblemente, pues resultó que pensaba que Charlize era de metal frío, como si ella no fuera de carne y hueso, sino una espada inmortal. Había algo de verdad en ello. El subtítulo de la canción, The Rose Has Thorns, The Secret Greetings, que sonaba en su habitación. Pero las espinas de Charlize eran naturales, no malas intenciones. En su cuerpo comparaba el aura de ella con una espada, de acero frío y fuerte. De repente, Dylan dijo: «Maestro, eres una chica muy misteriosa». Dylan le explicó que le desconcertaba el misterio de Charlize, aunque él también lo era. Era la primera vez que expresaba sus sentimientos, y ella se sorprendió al oírselo decir. Charlize empezó a construir una teoría en torno a esas palabras. Odiaba que la gente hablara con acertijos. Le dijo a Diane que podía acudir a ella en cualquier momento. Al fin y al cabo era su mentora, pero el chico volvió a callarse y se marchó sin decir nada más. ¿En qué estaba pensando cuando dijo eso? Tal vez quería algo peligroso. Decidió corregir un malentendido que había surgido entre ellos. Charlize dijo: «No me parece extraño, Alteza, solo estoy esperando». Charlize empezó a hablar con acertijos, pero Dylan le pidió que le explicara a qué estaba esperando. Estaba esperando un lienzo en blanco en el que pintar su cuadro. Cuando coges un lienzo negro, el lienzo se vuelve negro y terminan la conversación en acertijos. Charlie pensó en cuando era Kira y en lo terrible que fue aquella época. Los gritos de estas personas permanecerán para siempre en su mente, en su vida y en su conciencia. Cuando el emperador usó su espada, ella sintió todo el dolor. El dolor moral le dolió mucho más que el dolor físico y la mató. Todos culparon a la espada, pero Charlize no podía creer que fuera culpa suya. Suplicó soledad, suplicó paz y dejar por fin esta vida. Nadie podía entender su sufrimiento y se sentía completamente sola. Se había prometido a sí misma destruir el imperio y debía recordarlo siempre. Su nueva personalidad estaba construida en torno a la venganza, y perder el objetivo era perderse a sí misma. Una y otra vez, la gente gritaba que esta espada era una devoradora de hombres y que había cegado vidas humanas. Cari no podía decir nada, pero sentía un terrible dolor que la desgarraba por dentro. Era solo un recuerdo, pero se despertó sudando frío por la pesadilla. Su respiración era agitada y sentía como si todo a su alrededor se encogiera. La pesadilla había atormentado a Charlize más de una vez, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Para desahogarse, salió a practicar sus habilidades con la espada. De vez en cuando, recordaba el momento en que se despertó, con lágrimas en los ojos. Fue esta emoción la que la sorprendió, pues nunca antes le había sucedido. ¿Cuál era la causa de las lágrimas? ¿Una pesadilla? ¿Ira? ¿Tal vez tristeza? Charlize sentía que se estaba convirtiendo en un monstruo vengativo y quería protegerse. Cuando por fin terminó el entrenamiento, vio el amanecer. Le llamó la atención porque se dio cuenta de que ya no estaba a oscuras. Las emociones son un lujo. A veces estorban en la vida, a veces ves la vida con más claridad. Por la mañana, Charlotte le pidió a Mary que le preparara el baño y se negó a desayunar. No podía evitar tener pesadillas, pero tenía que despertarse con la mente despejada. Una hora más tarde, Dylan y Mary fueron a practicar su nueva postura. De repente, Mary interrumpió la práctica de Dylan y le dijo que tenían que terminar. Resultó que el príncipe tenía un invitado esperándole en el salón principal, así que tuvo que marcharse. Su Alteza el 9º príncipe estaba sentado en la sala de pintura esperando al 30º príncipe. Tal visita al imperio era, francamente, inesperada, pero necesaria. Al fin y al cabo, era miembro de la familia imperial, así que tenía derecho a venir sin avisar. Charlie terminó rápidamente su clase y ordenó a Dylan que se preparara para la reunión. De camino a la sala de pintura, preguntó si el príncipe había mencionado el motivo de su visita. Resultó que no lo había hecho,
pero sí especificó que también quería ver a Charlie. Otra sorpresa llegó a sus ventanas. La chica supuso que el noveno príncipe era pariente de la familia, así que decidió verla. Lo único que ella sabía de él era que era un mujeriego y que había vivido mucho gracias a su insignificancia. En cuanto la muchacha entró en la sala, el príncipe dijo: ¿Es esto una deshonra para la familia de Ronan? Sus ojos brillaron más cuando vio a Charlize en pleno crecimiento. Era evidente que había dado por sentado al príncipe, sin siquiera reparar en él. El hombre dijo riendo: «Te nombraron caballero por tu cara bonita, ¿pero acaso sabes sostener una espada?» Pero Charlize no contestó. Se presentó formalmente y nombró a su familia. El príncipe pensó que Charlize era una chica grosera, pero resultó ser mucho más interesante. El hombre decidió recordarla por los rumores de que a Charlize le gustaba coquetear con los hombres, humillándola. La chica temía que él hubiera decidido mencionarlo solo ahora, cuando ya habían estado juntos antes. Físicamente, el príncipe solo era un año mayor que ella, pero Charlize había vivido más de 4 siglos. El hombre dijo que le extrañaba cómo una chica tan joven se había convertido en la tutora del príncipe. Ella respondió: «Puede leer mi motivación en mi currículum o averiguarlo usted mismo». El noveno príncipe bromeó diciendo que lo echaban de la mansión para ir a ver el CV. Sin embargo, nadie apreció la broma y el príncipe se sintió incómodo. Charlize siempre se había sentido respetada por Dylan, pero este príncipe era un descarado, aunque la ley se lo permitiera. El hombre le pidió a Charlize que se sentara a su lado, pero ella le ignoró. Sus súplicas eran molestas. Sin verla, captó los ojos de Dylan esperando su reacción. El chico se quedó en silencio, aunque Charlize no sabía qué podía hacer. El príncipe le preguntó por qué había elegido a aquel joven y no a él, y luego añadió: «Si te gustan las espadas, podemos llamarte la espada del imperio, un nombre maravilloso». La mente de Charlize resonó inmediatamente con recuerdos, la espada viva del imperio. En ese momento, su mundo pareció derrumbarse, como si el príncipe hubiera puesto en marcha inconscientemente un mecanismo de no retorno. Su cabeza empezó a hervir, y los recuerdos de Keira y la espada de acero imperial le resultaban dolorosos. El príncipe dijo: «Si crees que es tan fácil conseguir este puesto, esta es una muy buena oportunidad para ti». Convertirse en la espada de la familia imperial era ahora una pesadilla para Charlize. Después de tantos años de abandono, tantos años de dolor y arrepentimiento, le hervía la sangre. Charlize odiaba tanto al imperio que casi se volvía loca solo de pensarlo. El hombre era muy molesto, y ella trató de fingir que escuchaba atentamente. El príncipe estaba desconcertado por la reacción, pero no sabía cómo reaccionar. Charlie dijo que, a pesar de su condición inferior, era un ser humano y merecía respeto. Por supuesto, podría haber utilizado el nombre del duque, pero tenía un plan mejor. Dijo en voz alta: «Al faltarme al respeto a mí, le estás faltando al respeto a mi alumno». Por eso decidió retar al príncipe a un duelo para demostrar su fuerza. La sala se quedó en silencio y nadie dijo nada, pues todos estaban estupefactos ante la declaración de Charlize. El príncipe se echó a reír, preguntándose si realmente estaba retando al príncipe a un duelo, pero Charlize replicó: «Soy caballero y luego tutor del 30º príncipe. ¿Hay algún problema?». Al príncipe le interesó la propuesta y decidió aceptarla. El hombre no creía que un caballero honorario pudiera tener realmente las aptitudes de un caballero. No era más que un título tonto para proteger a los hijos de los caballeros importantes por medio del estatus. Sin embargo, el príncipe no quiso hacerlo él mismo. Decidió poner a su guardaespaldas como confidente. El desconocido que estaba en la esquina le guiñó un ojo a Charlize, y ella sintió inmediatamente un escalofrío que le recorría la espalda. Permaneció callada, decidiendo que el silencio era la mejor respuesta en esta situación. Charlize no quería faltar a su palabra, aunque sabía que podría haberse negado. Llegó el día del duelo y todos se reunieron para verlo. Incluso la 5ª Orden de Caballeros Imperiales se había reunido y todos estaban conmocionados hasta la médula. Dylan estaba de pie detrás de Charlize, viéndola prepararse para el duelo. Su voz tembló por primera vez cuando llamó a la chica para llamar su atención. La chica no parecía nerviosa, al contrario, parecía segura de sus habilidades. Charlize miró a Dylan y le dijo: «No te preocupes, todo irá bien». El príncipe estaba sentado en lo alto, observando cómo se preparaban los dos participantes. Dijo que había organizado el duelo porque respetaba los deseos de la dama, pero todos a su alrededor estaban indignados. Todos pensaban que el guardaespaldas del 9º príncipe no era más que una bestia muy buena con la espada. Charlize le rodeó rápidamente con los brazos casi a una mano y dio un paso atrás. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos al ver a una chica tan pequeña sosteniendo una espada con una sola mano. La chica miró a su oponente sin arrogancia,
pero ya conocía sus movimientos previstos. El guardaespaldas del príncipe estaba tan confiado que incluso decidió ceder por un momento. Cuando por fin el heraldo dio comienzo al duelo, los participantes no se atacaron inmediatamente. Charlotte permitió que su oponente empezara primero para entender sus acciones posteriores, pero se dijo mentalmente: parece que no caerá al menor movimiento, y esas palabras se le quedaron grabadas. Al principio había decidido no arañar a la chica, así que se acercó a ella suavemente, pero quería asustarla. Charlize se mantuvo firme en su sitio, con la mirada pétrea y fría como el acero. Era como si Keira hubiera despertado en ella y decidiera utilizar todas sus habilidades perfectamente perfeccionadas. Con un solo movimiento de su espada, logró herir al hombre, que perdió el control de la situación. Se sorprendió mucho al comprobar que la chica no era tan simple como parecía a primera vista. Charlize sonrió y dijo: ¿eso es todo lo que tienes? Estas palabras provocaron la agresión. Miró a la chica con feroz ira, y sus ojos estaban llenos de odio. Se levantó de un salto de su asiento, como si se hubiera dado cuenta de lo que era capaz su guardaespaldas. Todos pudieron ver que el hombre iba a matar a Charlize y que iba a matarla en ese mismo instante. Todos en la sala se levantaron, observando la escena con gran atención. Cada intento de golpear a Charlize fracasaba, y el guardia se enfurecía cada vez más. La chica parecía completamente tranquila, sosteniendo su espada en las manos sin ninguna arrogancia. El guardaespaldas del príncipe estaba deslumbrado por sus habilidades, pero intentó sacar lo mejor de la situación. Cuando intentó atacarla de nuevo, ella decidió utilizar un último truco. Saltó rápidamente como si flotara en el aire. Luego voló rápidamente por encima de la cabeza del guardia y se situó detrás de él. El espectacular vuelo atrajo la atención de todos. Era una misteriosa desconocida. El guardia dijo que eso era sencillamente imposible, pero Charlize respondió: como puede ver, es posible. Entonces aterrizó bruscamente, y quedó claro quién sería la ganadora. Comenzaron a luchar ferozmente, espada contra espada, golpe contra golpe. Cada vez Charlize fue la primera en golpear, y pudo escapar sin heridas. El hombre sintió que le desgarraban la ropa, y la sangre empezó a brotar de sus heridas. Todos comprendieron que la fuerza de Charlize era completamente superior a la del guardia. Al final, ella asestó el último golpe que decidió su victoria. Si los emperadores la hubieran tratado con respeto, ¿se habría enfadado tanto? Claro que sería diferente si la muchacha fuera solo una espada, pero los emperadores la escucharon y la comprendieron. Simplemente, ninguno de ellos creyó necesario escuchar a sus armas. Todos amenazaron a la muchacha, utilizando a su familia como debilidad. Por eso, Charlize guardó su rabia y su odio durante muchos años. Después de que a todos les quedara claro de lo que era capaz la chica, Charlize volvió su mirada hacia el príncipe. El hombre sintió un escalofrío correr bajo su piel, endureciendo sus movimientos hasta convertirse en un escalofrío. El horror en su rostro al darse cuenta del poder que esta chica poseía fue peor que la muerte. No se podían seguir los movimientos de Charlize, pues su habilidad infinita era asombrosa hasta la médula. En una fracción de segundo, estaba al lado del enemigo, sin que nadie se diera cuenta. Con su espada en la garganta, demostró su superioridad sobre su fuerza. El oponente se rindió, diciendo: «Estoy derrotado», y todos en la sala respiraron agitadamente, sin creer en la fuerza de esta chica. El presentador había olvidado el nombre de Charlize para anunciarla como ganadora, así que permaneció en silencio durante varios minutos. Tras el anuncio oficial de la ganadora, voló confeti por todas partes, pero las lulas no estaban contentas. El príncipe dijo: «Lo siento, por favor, perdónenme por lo que he dicho. Estaba muy equivocado». Charlize aceptó sus disculpas, pero su odio hacia todo el imperio permaneció. El hombre huyó tan rápido como pudo, para no volver jamás, al parecer. Antes de dejarle marchar, le habló una vez más. El hombre se volvió lentamente. Sus manos temblaban a una milla de distancia. Charlize hizo un gesto cortés al príncipe para que se llevara a su guardaespaldas herido. Se recuperará dentro de un mes, así que debemos vigilar su salud. Uno de los ayudantes pidió a la muchacha su espada para limpiarla. Así que con un gesto de la mano, Charlize se la entregó al ayudante. En la mansión, todas las criadas se sorprendieron de su habilidad y la elogiaron. María era probablemente la menos contenta de todas, pues no paraba de hablar. Dylan interrumpió de repente la conversación de Mary, diciendo que quería cenar temprano. Su mirada amable sorprendió a Mary, porque no podía dejar de pensar en el duelo. De todos modos, las criadas se inclinaron y dijeron que cumplirían los deseos de Dylan. Ahora Dylan y Charlie estaban solos, y al parecer Dylan tenía algo que preguntarle a su mentor. El muchacho dijo: «¿Has retado al 9º príncipe del imperio a un duelo para defender mi dignidad?». Obviamente, estaba buscando trampas por todas partes,
pero quería saber la verdad de Charlize. Dylan se acercó más a ella, y Charlize pudo sentir su aliento caliente en la piel. Le preguntó, ¿cómo sabes que este no es el tipo de vida que quiero? Charlize no sabía qué responder, pero se alegró de que Dylan hubiera hecho la pregunta primero. Era un momento muy importante, porque eran las palabras que ella podía meterle en la cabeza. Era importante elegir las palabras adecuadas para estrechar su relación. Charlize dijo en voz baja, «Entiendo cómo te sientes». Parecía esconderse del mundo exterior. Susurró suavemente, creando una nueva atmósfera entre ellos, como si hubieran alcanzado un nuevo nivel. Entonces Charlize dijo, ¿has pensado alguna vez que hay un genio como tú en el mundo? Dion alabó las habilidades de Charlize y dijo que no había dos personas iguales en el mundo y que él era único. Tenía toda la razón. Y Charlize le entendió perfectamente, pero ahora se preguntaba si él conocía el término autoestima. Dylan dijo que era un concepto psicológico que dependía de factores emocionales y fisiológicos. Charlize dijo, incluso antes de conocer el término, sabía que mi autoestima era alta. Durante unos minutos, sin embargo, el hombre se esforzó por entender en qué era relevante esto para su conversación. Charlize dijo, tienes mucha confianza en ti misma, siempre tienes una autoestima increíblemente alta. De hecho, era cierto. Delilah no era el tipo de niña a la que acosaran. Desde pequeña le enseñaron que era única y nunca dudó de sí misma. Desde su nacimiento tuvo sentido de la dignidad, la fama y la responsabilidad. Este hombre era realmente único, pero siempre ocultó sus habilidades. Charlie cometió un error y pagó un precio terrible por ello al convertirse en Keira. La chica dijo que no quería que la reconocieran por nada. Conocía sus habilidades y estaba segura de sí misma. Por eso estaba tan por encima de los emperadores y reyes a los que humillaba. Todas las personas son presumidas, pero a pesar de su infancia, Charlize sabía que era grande. Para ser sincero, a veces es mejor ocultar tu talento para poder mantenerte alejado de los focos y vivir en paz. A Dil lo que más le interesaba era que Charlize comprendiera sus sentimientos. La chica dijo, ¿qué sentimientos? ¿Aburrimiento? ¿Aburrimiento por el hecho de que puedes conseguirlo absolutamente todo? Una vida normal conduciría a la felicidad, pero sigue siendo aburrida. Es más interesante cuando observas a todo el mundo, sabiendo qué demonios se esconden en ti. Es más interesante sorprender a todos en un momento, manteniendo la misma intriga que satisface tu ego. Pero más tarde, se dio cuenta de que ni siquiera esto le interesaba tanto como había pensado. Quería fama y reconocimiento, pero esperar tanto tiempo era aún más aburrido. Charlie dijo que luchaba por el honor del príncipe, y era cierto. El hombre se quedó realmente sorprendido, y guardó silencio un momento, con sus ojos azules fijos. Quiso añadir algo más, así que se acercó más que nunca al príncipe. Mirando a los suyos, dijo que él podría despreciarla y no prestar atención a sus lecciones. Pero añadió, pero si hay que elegir entre la indiferencia y la obsesión, prefiero lo segundo. Estas palabras calarían hondo en su cabeza, y Charlize lo sabía. Indiferencia y obsesión eran las mejores palabras para describir a Dylan. Haría cualquier cosa por una causa. Empezó a retroceder lentamente, como si quisiera poner fin a su conversación con una nota de timidez. Después añadió, sea cual sea tu obsesión, la aceptaré de cualquier forma. Finalmente, derribó el muro que Dylan había levantado a su alrededor durante tanto tiempo. Charlize se preparaba para el torneo, pero la tarea principal era vestirse como un hombre. Para permanecer invisible, Charlize pensó en varias formas de ocultar su pelo. Sin embargo, cualquier ropa que se pusiera delataba que era Charlize Ronan, y esto era extremadamente molesto. Dylan la reconocería, y también los caballeros que presenciaban el torneo. De repente se me ocurre que debería cortarme el pelo. Charlize notó de repente que le aparecían pequeñas hadas alrededor de los hombros. Las saludó con alegría y les preguntó si tenían hambre. De repente, las hadas empezaron a alborotar las flores como si quisieran dar una señal. Resultó que el hada quería ayudar a Charlize a cambio de su ayuda. Hicieron que Charlize pareciera un joven que podía engañar a cualquiera. Empezaron a volar a su alrededor, y su magia empezó a cambiar el aspecto de Charlize. Le dieron pelo corto y oscuro, pómulos afilados y ojos negros como el carbón. La nueva apariencia de Charlize sería tan increíblemente bella como lo era en el cuerpo de una mujer. Su voz será baja hasta que termine el torneo y se sienta segura. Para recuperar su apariencia, Charlize deberá soplar la vela y entonces el hechizo desaparecerá. La chica se sorprendió. Sabía que las hadas pagaban las deudas, pero hacer algo así, quedó encantada con su ayuda y les agradeció su increíble regalo.
Ahora era el momento de alimentarlas como de costumbre, así que les dio un poco de maná mágico. Charlize vio a las hadas bajo una luz diferente, pues ahora eran criaturas hermosas. Las dos pequeñas hadas sentadas en su brazo también estaban muy contentas. Ahora tenía que tener cuidado con lo que decía para que nadie la reconociera. Mañana se celebrarían las competiciones clasificatorias y pasado mañana se disputaría el torneo principal. Confiaba en sus habilidades, así que solo tenía que preocuparse de su aspecto. Llegó el día del torneo y todos los participantes tuvieron que registrarse en la entrada. En su vida pasada, nunca había participado en competiciones de esgrima, pero su hermano sí. El gran duque estaba más interesado en sus hijos que en su talentosa hija. Cuando creció, se convenció de que se alegraba por sus hermanos, pero quería ser tratada como ellos. Toda su vida se había sentido abandonada y ahora había llegado el momento de brillar, aunque fuera en nombre de otro. El torneo fue muy concurrido, por lo que se tardó mucho en decidir los finalistas. El chico anunció que las rondas clasificatorias estaban a punto de comenzar y todos esperaron su turno. Según las reglas del torneo clasificatorio, el anfitrión tenía bolas en una caja. Levantó una y la tarea de la bola determinaría el torneo clasificatorio. Charlie sabía que la tarea de la bola consistía en escapar de una mazmorra de fantasía, y así fue. Solo los primeros podían superar la prueba, el resto quedaba eliminado del torneo. Toda la gente estaba conmocionada, pues nunca antes habían experimentado una competición tan difícil. Una mazmorra fantástica no es una mazmorra, es un lugar donde te persiguen alucinaciones y tienes que vencerlas. Para escapar de la mazmorra, tienes que matar a todos los monstruos. Ningún participante saldrá herido. Cada participante tendrá sus propios miedos que le impedirán ganar. Cuanto más teman, más grandes y fuertes serán sus monstruos. Comienza la entrada a la mazmorra fantástica y las primeras personas terminan el torneo. Charlize se sobrepuso rápidamente a todo, venció sus miedos y corrió hacia adelante. En realidad fue más fácil de lo que ella pensaba y pronto vio la salida. Su último miedo era el gran león, pero lo superó rápidamente. El monstruo se acercaba rápidamente y tras derrotarlo, Charlize siguió corriendo. Este lugar era increíble, a pesar de su peligro. Quizás era el mejor lugar para descansar, pues las vistas eran magníficas. Charlize pronto se olvidó de todo y entró en el espacio mágico. Cuando por fin vio el conocido alquiler, todos empezaron a felicitarla. Era la finalista número. Charlize decidió presentarse a la familia de Charlie para mantener la confidencialidad. Le entregaron la insignia de ganadora número y la enviaron de vuelta a esperar los resultados. Aunque Charlize no tenía prisa, obtuvo un número de 2 cifras. De hecho, la verdadera competición iba a comenzar mañana, cuando los más fuertes serían los finalistas. El día anterior al torneo, la finca del gran duque Ron estaba en pleno apogeo, pero el amigo e hijo del duque seguía preocupado porque no tenía noticias de Charlize. El ayudante dijo que no había recibido la carta, pero todas las fuentes decían lo contrario. El muchacho estaba irritado porque su ayudante le había mentido a la cara y tenía que saber la verdad. Resultó que Charlize simplemente no contestó a la carta y la ignoró. Esto supuso un shock para el joven. No esperaba recibir tal respuesta. Era difícil creer que la alegre Charlize ya no reclamara su atención. El hombre empezó a convencerse de que tal vez su hermana simplemente había entendido mal de quién era la carta. Pero la asistente le aseguró que había leído y comprobado el destinatario, pero que lo había ignorado. Ni siquiera debió de leerla hasta el final, porque cuando vio al destinatario, le cambió la cara. Al cabo de unos segundos, se volvió inmediatamente, sin querer contestar. De hecho, esto era algo nuevo. Para toda su familia, Charlize no quería volver a verlos. En la mente del hijo del duque, todo debía suceder según un escenario completamente diferente. Quería que la muchacha recibiera la carta con cara de entusiasmo y la leyera por encima, y luego quería que sus mejillas se sonrojaran y se alegrara como una niña pequeña. Pero en realidad fue muy distinto, y su hermana se limitó a devolver la carta. De repente, en medio de sus pensamientos, entró su padre para ver a qué venía tanto alboroto. Su expresión indiferente le era bastante familiar, pero siempre resultaba inquietante. Como era de esperar, al duque Ronan le gustaban las mañanas tranquilas, y su hijo había empezado a despertar a la hacienda. El hombre dijo que el ayudante se había equivocado, y se disculpó, y su padre le creyó. Sin embargo, en el futuro le ordenó que no armara tanto alboroto por esas nimiedades. Al cabo de unas horas, se sentaron por fin a desayunar, pues tenían muchas cosas que hacer. Comenzaron a hablar del torneo, y el segundo hijo volvió a mirar a su padre con emoción. Había grandes expectativas puestas en él, y tenía que estar a la altura. De hecho, no le faltaba confianza, así que dijo con seguridad que ganaría. Durante unos minutos, el hijo mayor se quedó quieto, pidiendo permiso para decirlo en voz alta. Quiso preguntar por su hermana, pero su padre le interrumpió y le dijo que no le quitara el apetito. Muchas cosas de la finca
le recordaban a la gran duquesa, como los lirios blancos que había por todas partes. El corazón del duque estaba lleno de añoranza por los muertos, y no tenía espacio para los vivos. El duque se dio cuenta de que nunca había comido en la misma mesa que Charlize, que tenía muchas oportunidades. Cada vez que se daba cuenta de que su hija estaba en la mesa, simplemente se saltaba el desayuno. Más tarde, Charlize dejó de acudir a la mesa, y el desayuno era un mal comienzo para su día. El duque simplemente se levantó y se fue, como si hubiera ignorado las palabras de su hijo. Costaba creer que Charlize ya no corriera a reclamar su atención. Era como si fuera irreal. La sensación desconocida que se apoderó de su cuerpo era como si la oscuridad le empañara lentamente la cabeza. Llegó el día del festival, y el segundo hijo del duque Ron fue a asistir. Esta vez, Charlize utilizó a alguien para que la ayudara a pasar desapercibida. Se mostraron respeto, pero la muchacha reunió toda su voluntad en un puño. Estaba muy nerviosa, como si su vida dependiera de ello, y así comenzó el duelo. Su enemigo golpeó primero, y Charlize se quedó quieta, esperando el ataque. La frialdad invadía su cráneo. La ansiedad llegaba a lo alto de su cabeza, y el temblor pedía ser confundido. La mente se quedaba en blanco, y Charlize volvía a quedar absorta en el momento. En esos sentimientos, la chica no entendía cómo había ganado. Había salido victoriosa del primer torneo. La familia imperial está obligada a asistir al torneo, pero la plaza del noveno príncipe siempre está libre. Por supuesto, era de esperar, pues Charlie le había hecho arrepentirse de sus palabras. De repente, se le ocurrió un pensamiento que no le gustó nada. Charlie había dicho que aceptaría cualquier manifestación de obsesión. Ella solo conocía a una persona capaz de hacer desaparecer a otra, independientemente de su estatus. A Charlie le dijeron que se preparara porque iba a ganar. Este hombre nunca renunciaría a lo que era suyo, un monarca que no dejaría que nada se le escapara de las manos. Más tarde, Charlize se enteró de que, tras el duelo, el noveno príncipe tenía terror a las espadas, como si fuera alérgico. Cuando Charlie entró en la arena, fue recibido con una gran ovación. Charlize se dio cuenta de que esta vez el juez tardaba mucho más en anunciar a los concursantes. Imagina su sorpresa cuando la persona cuya carta había ignorado entró en la arena. El juez dijo: «Candidato del equipo de caballeros, por favor, dé la bienvenida al señor Khan, primer hijo de la familia Ronan». La mirada severa le resultaba familiar. Charlize lo conocía desde la infancia y sabía todas sus emociones. Era su hermano mayor, aquel al que habían llamado genio con la espada, pero no esta vez. Aunque todo el mundo apostaba por el señor Akan, Charlize intentó no llamar demasiado la atención. El juez dijo: «El único superviviente de la familia Ronan. ¿Cuál será el resultado?». Fue dramático. Sonó la bocina y comenzó el duelo. Pero Charlie no se movió. Permaneció de pie con confianza, esperando el ataque. Esto le pareció extraño a Akan, pero atacó primero. Su repentina embestida era su forma especial de empezar una pelea, y Charlize lo sabía bien. Pero antes de que pudiera siquiera golpear a Charlie, la espada casi se le cayó de la mano. Akan era demasiado predecible como para permitirle ganar esta batalla. El primogénito del duque Ronan quedó asombrado ante tal destreza con la espada. Cada golpe que Charlie asestaba era desviado por Akan, pues se movía como según un manual, todo de acuerdo con las reglas. Por supuesto, Ronan no sabía quién estaba detrás de la máscara de Charlie, así que se esforzó al máximo. Pero ni siquiera esto bastó para que Charlize se entusiasmara con la idea de ganar. Si hubiera sido una pelea de verdad, ella lo habría matado sin dudarlo. Charlize atravesó la armadura de Mithril de Akan, diseñada para protegerle. El hombre se dio cuenta de que su espada nunca había tocado a Charlie. ¿Y quién era ese hombre? Este hombre no era un aristócrata, ni un caballero popular, y no poseía ninguna técnica conocida. Para Akan, Charlie seguía siendo un curioso desconocido que le había obligado a mostrar su fuerza. Pero el tiempo se había acabado, y los dos caballeros tuvieron que bajar sus espadas, como era la norma. Los jueces observaron atentamente el torneo y decidieron que ambos hombres continuaran. Derrotar a Akan habría atraído una atención no deseada sobre Carlota, así que ganó tiempo. La familia imperial había preparado incluso alojamiento para los finalistas. El ayudante dijo que hubo momentos en que los concursantes intentaron eliminar a sus oponentes, así que el hombre aconsejó a Charlie que tuviera cuidado y vigilara con ambos ojos, especialmente durante el desayuno. Ya fuera por su propio beneficio o por la bondad de su corazón, le deseó lo mejor a Charlie y se marchó. Al entrar en la habitación, Charlie vio que la familia imperial había gastado mucho dinero. Esta habitación era incluso mejor que la que Charlize tenía en el palacio del 30º príncipe. Todo era lujoso y limpio, y había 2 espadas sobre la mesa. Había comprado estas espadas por una miseria a un herrero cualquiera,
pero le habían sido fieles durante todo el día. Charlize dio las gracias a las espadas de acero, como si recordara el pasado de Keira, y exhaló. Mañana por fin podría conseguir los geles de hierbas. No estaba cansada, así que decidió explorar. Tal vez incluso debería asistir al festival. Decían que era muy interesante. Había varios anuncios sobre un atrapa-pesadillas, un manjar que se deshace en la boca. Shari se apartó de toda la gente cerca de un gran pilar. De repente, se dio cuenta de que se anunciaban los finalistas del torneo y se hacían apuestas. Toda la gente acudió a escucharlos y comenzó a apostar por el ganador. La mayoría de la gente apostó por Akan porque su reputación le favorecía. Alguien preguntó por Charlie, porque se había enfrentado a un adversario fuerte como Akan. Empezaron a reírse y a bromear sobre él, y nadie se tomó en serio su fuerza. Pero a Charlize no le importaba lo que dijeran, pues confiaba en su propia fuerza. Pero de repente sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Dylan. El hombre caminaba tranquilamente por el festival, pero cuando miró a Charlize, se detuvo. Dylan aún no había hecho su debut oficial, así que era poco probable que alguien le reconociera. Pero el príncipe se quedó mirando a Charlize durante tanto tiempo que pareció reconocerla. Era espeluznante, la verdad, teniendo en cuenta dónde estaban. Ella intentó fingir que no sabía ni veía nada, pero aunque la hubiera reconocido, era más fácil aceptar el hecho de que lo había hecho por una buena causa. Dylan se iba a enterar de todas formas, así que no importaba si se enteraba ahora. El príncipe se giró con calma y se dirigió a la caseta principal de apuestas. Uno se preguntaba por qué estaba allí ahora y no en la arena entre los espectadores. Charlize decidió volver a su habitación para no levantar más sospechas. Las apuestas continuaban y la gente se reunía cada vez más deprisa alrededor del pequeño tablero. Charlie estaba en el número 39. Su nombre era completamente invisible. El príncipe dijo: «Apuesto 100 millones de piezas de oro por Charlie».